decir, no que la persona se ajuste a vos como líder, sino que vos te ajustes a la realidad de la persona. Porque ellos vienen procesando, por ejemplo, una unidad, están mirados, abandonados, nosotros ajustamos a eso. No siempre. No siempre. Hay un equilibrio. No se trata siempre de ajustarse a la otra persona. Se trata de buscar un equilibrio entre lo que la persona es y el objetivo que el líder busca. Bueno, procesual, es decir, la vida no es computación, no es tiqui, 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 enter, y ya estamos en el tema, ¿no? La vida es proceso, porque nosotros somos procesos, y estamos condicionados por el tiempo, por el espacio y por los condicionamientos. Entonces, uno tiene que acompañar en su apertura sapiencial, tiene que acompañar los procesos, no acelerarlos, no violentarlos, sino leerlos adecuadamente y, propio de la madurez de un líder, buscar un equilibrio entre persona y objetivo. Y eso lleva a un proceso. ¿O no? Javier Garrido, que es un autor que ocupamos mucho para todo esto, dice cuando uno acompaña a otro o lo está, digamos, orientando, la pregunta que tiene que hacer es en qué momento del proceso humano estoy y está. Interesante, entonces no, hago como un parate antes de enunciar, el preguntarme, para desde el proceso humano acompañar. Sí. También es importante considerar el tiempo, digamos, que teniendo el líder puede y dentro del proceso, qué tiempo voy a dar o voy a buscar a esto como para poder lograrlo. Si llega ese determinado tiempo, cosas nos están dando como para que llegamos, quizás es el momento de hacer como una evaluación de qué está pasando para poder hacer el salto. Eso es lo sapiencial de la apertura. Sapiencial quiere decir que uno sabiamente procura discernir y leer la realidad de una manera equilibrada, de tal forma que las cosas se puedan ver de manera equilibrada. Si uno tiene un objetivo y algo interfiere en tu objetivo, sería inmaduro anular aquello que interfiere, por ejemplo. Pero tampoco, también sería inmaduro dejar que esa interferencia sin más cumpla su objetivo sobre tu objetivo, sobre el objetivo del liderazgo. Entonces, ¿cuál es la resultante? Que vos sabiamente tenéis que saber buscar un equilibrio, no solo en vos, en tu trasfondo, sino en la realidad que te sale al encuentro. ¿Para qué? Para encontrar un equilibrio de esa realidad. De vuelta volvemos al mismo principio del equilibrio y de la integración. Lo que hace a la cuestión sintomática, el síntoma, es aquello que no cesa de no escribirse, lo que se repite, donde repetimos. Y a veces, uno no, y esto es importante, no se puede hacer una capacitación masiva de liderazgo. Eso nos enseña que el proceso de liderazgo es personal. Respeta, digamos, el alcance, el momento de cada una de las personas, con nombre y apellido, con una vivencia particular. Ahí también viene esta idea del individuo, de indiviso. No podés separar la historia personal. Lo que a uno en un momento le puede servir, a otro está en espera, otro todavía no. Entonces, por eso, en cada uno, que esto es, digamos, el fruto de aquel educador que es maestro, que puede educar a la persona del aprendiente. Porque si se engloba en un alumno, muchas veces la figura del alumno mata a la persona del aprendiente. O sea, es ir viendo el proceso y por ahí, ahí en esto de puntos del trabajo en uno mismo, a veces uno ve que hay cosas afectivas o traumáticas que uno lo detiene.
Y entonces tendrá que quedarse ahí a trabajar esto y quizás después adelanta, pero en esto de ir al proceso personal, al procesual, tiene que ver con lo propio con lo que nosotros venimos. Cuando vamos a ese momento de formación integral, no trabajamos solamente con la cabeza, trabajamos con todo nuestro ser, ponemos en juego sobre la mesa todo lo que somos. Y por ahí llega un momento, podemos sentir que nos detenemos porque hay algo que tenemos que trabajar. Y en tercer lugar aparece el valor de la creatividad. Esto se da claramente en un líder cuando aparece la dificultad o el impedimento. El común de la gente, cuando aparece una dificultad o un impedimento, se queda empantanado, podríamos decir así, con aquello que impide o dificulta el objetivo o el deseo que vos tenés. Yo siempre pongo el ejemplo del perro y del gato, ¿no? Uno le dice al perro, anda afuera. ¿Y el perro qué hace? Normalmente se va, ahora los perros cambiaron mucho. En mi época yo le decía a mi perro, ¡fuera! Y se iba afuera. Hoy le decía al gato, ¡fuera! ¿Y qué hace el gato? Mira el dedo. ¿Quién entendió la significancia física y verbal del mensaje? Perro. ¿Quién se quedó con la instrumentación? El gato. Entonces, es propio de la creatividad hacer como el perro. Leer el impedimento, la dificultad, como un desafío, no como un obstáculo nada más, o un impedimento, o como un fatalismo, sino un desafío para mí, para que yo sea lo suficientemente abierto y creativo para encontrar modos de superarlo. Y eso es propio de un líder. Estoy por soñar con vos esta noche, me parece que te ocupaste mucho espacio, ¿o no? Bien. Bien. Bueno. Está bien. Escucha ahora, a nivel de respeto y de espacio, este es el propio líder, a nivel de respeto y de espacio, fíjate cuánto espacio ocupaste vos con tu intervención, no dándole posibilidades a muchos que pudieran decir lo que vos dijiste. Porque ¿entendieron lo que le dije? Bueno, volviendo a la creatividad. Volviendo a la creatividad. Cuando frente a una dificultad o a un impedimento, uno lo vive como un desafío, consume y busca medios creativos para salir de esa realidad y desarrollarse, entonces está ejerciendo un liderazgo maduro, abierto y sapiencial. Y esa es la actitud que tiene que, calificada, que tiene que estar detrás de un líder. No va a haber mucho más el tiempo. En realidad, lo habíamos pensado en dos partes, esto del liderazgo como servicio. Así que este taller de hoy correspondía al del mes pasado, que lo
lo pateamos para adelante. Entonces, el segundo de que correspondería al mes, a este mes, lo vamos a tener el 20, si Dios quiere, para completar, porque nos faltan varias cosas, entre otras, la praxis. O sea, dijimos algo de la fisonomía del líder, comenzando por la fisonomía de Jesús. Después dijimos algo sobre la madurez y el equilibrio propio que tiene que tener un líder en su idiosincrasia. Nos quedó la forma en la que tiene que llevar a la práctica o a lo concreto ese liderazgo. Y todo lo que hace y quedó también puntualizar todo lo que hace la personalidad de Jesús, la personalidad de Jesús líder, como nuestro referencial cristiano. Pregunta que no vengan allá. Para no decir que somos sectoristas, podemos aumentar este sector. Bueno, lo importante en todo esto es que uno se lleve algunas ideas, ¿cierto?, sobre esto. En primer lugar, que nos sirva para ver el grado del liderazgo, porque hay una gradación. No todos tenemos la misma intensidad o capacidad de liderazgo. Algunas personas son mucho más equilibradas en su idiosincrasia y incluyen en su personalidad el valor del liderazgo. Hay otras que son líderes netos. Entonces, los segundos tendrán que trabajar mucho más este tema, con mayor seriedad. Los primeros tendrán que ver, bueno, qué valores o qué realidades podrán incluirlas en su manera integral de vivir. Pero es muy importante, mucho más importante, para aquel que tiene un alto índice de liderazgo, formarse. Porque es un potencial, para arriba o para abajo. Y por otro lado, esto que decía quedó, Jesús respeta y es el primero que nos respeta a nosotros mismos y ve nuestros potenciales, por eso podemos trabajar en equipo, por eso pueden convivir y liderar. Yo recuerdo una anécdota que normalmente uno cuando habla de cotolengos, ¿sí?, o se le viene el nombre de Don Orión, pero cuando uno indaga todo el proceso, todo lo que hizo Don Orión a nivel mundial, uno ve el otro liderazgo, está el tipo de liderazgo apasionado y de abrir casas, de fundar cotolengos, abrir escuelas de Don Orión, y detrás está un liderazgo administrativo que era Diesterque. Es que la mayoría de la gente no lo conoce, pero les aseguro, cuando uno ve la historia, ve el movimiento, que todo lo que pudo hacer Don Orión es en favor también de este trabajo en equipo, de aquel que muchos desconocen, que llevaba adelante un liderazgo de organización administrativa y que posibilitó el hecho de que haya cotolengos en Argentina, en Uruguay, en Chile. Entonces, también eso, digamos, en todo momento el liderazgo de Jesucristo potencia nuestras virtudes, nuestras potencialidades se ponen en juego y en realidad podemos trabajar en equipo y por eso, digamos, hay empresas familiares, por eso hay gestión que se realiza, digamos, con un encuentro de liderazgo, porque se habla de liderazgo participativo. Entonces, en esto también vamos a ir incursionando en estos encuentros.